también. Tiene su lectura abierta allí en el libro de los Salmos. Estamos delante de uno de los salmos más bonitos de la Biblia, por lo menos para mí. Es el Salmo 37 escrito por David. Es un salmo lleno de consejos y advertencia de cómo debe ser el comportamiento del hombre o la mujer cristiana. Es lo que espera Dios y nos anuncia aquí que tenemos que vivir confiando y esperando en Dios y no dejarnos influenciar por los malos. Nos enseña también a esperar la justicia de Dios, que en su momento oportuno llegará. Este salmo es un salmo muy práctico y nos hace pensar también como en el libro de los Proverbios, libro muy hermoso también, que nos puede acompañar cada día antes de salir a trabajar. Yo me acuerdo que en mi época, cuando trabajaba en taller mecánico, lo llevaba conmigo, iba y venía leyendo el libro de los Proverbios y la verdad que es un libro fantástico también. Así como este Salmo 37, muy práctico en sus pensamientos. En él encontramos promesas para los que quieren vivir confiados y esperando en Dios. Consejos útiles que debemos aprender y poner en práctica en nuestra vida cada día. Aparece una lista de consejos allí, de palabras para animar nuestra vida, para que podamos seguir adelante. Podemos llegar a entender que David lo escribió, este Salmo 37, al final de sus días, cuando ya era anciano, cuando el tiempo había pasado, ya que aparecen en el versículo 25, joven fui y he envejecido. Por eso el Salmo 37 parece que es la experiencia de los años, de las luchas, de las pruebas, de todas esas situaciones que hemos pasado en la vida. Bueno, aquí hay una lista de consejos para poner en práctica. Es la experiencia del salmista que quiere transmitir a sus lectores, que quiere mostrar que Dios es la fortaleza de su vida y su pronto socorro. Aparece una invitación, como en otros salmos de la Biblia, a tomar estos consejos y hacerlo parte de nuestra vida cada día. Así como cada día nosotros abrimos la Escritura, abrimos la Biblia, a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, o en el tiempo que usted separa, ese tiempo para escudriñar la Escritura. Por eso este Salmo 37 aparece una invitación que nos anima a investigar. Somos invitados en este Salmo 37 a tomar el camino de los justos y dejar el camino de los que hacen maldad. Somos invitados a confiar en Dios y a hacer el bien. A no tener envidia de aquellos que hacen lo malo, a deleitarnos, a dejar que Dios transforme nuestra vida cada día y a dejar nuestras vidas en sus buenas manos. Podría decirse que aparecen consejos como los que un padre puede dar a su hijo cuando pasan los años también. Gracias. O el abuelo cuando se sienta con su nieto y se sienta a charlar y pasa algunos consejos. La vida me ha enseñado. Así parece este Salmo 37. Hay muchos consejos para la vida, como lo hay en toda la Biblia, pero este Salmo 37 es muy especial. Y dice así, le invito ahora a leerlo. Salmo 37, y nos vamos a detener hoy del versículo 1 al 5. Y dice así: No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores, pues pronto se secan como el heno, se marchitan como la hierba. Confía en el Señor y haz lo bueno, vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Y este último versículo me parece fascinante. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda o Él hará, como aparecen en otras versiones. El primer consejo que encontramos en esta hora es allí en el versículo 1, donde dice: No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores. No te enojes. En otras versiones dice de la siguiente manera: no te irrites, no te inquietes, no te alteres, no te impacientes. Y en esta versión, no te enojes. Aquí dice, no te enojes. La pregunta aquí sería, ¿qué está sucediendo? Que el salmista dice que no nos tenemos que enojar, no nos tenemos que alterar.
no nos tenemos que ponernos inquietos y no nos tenemos que irritar. ¿Qué nos está diciendo el salmista? ¿Con quién no debemos enojarnos? ¿Quién es el malvado o el malhechor de esta historia? ¿Por qué Dios permite que sufran sus hijos muchas veces abusos y situaciones difíciles? La palabra del salmista nos hace pensar en cómo debemos comportarnos ante las injusticias de la vida, de los malhechores, de aquellos que hacen el mal. Algo muy interesante al mirar todo el Salmo, que aparece 3 veces, y eso me llama la atención, quizá usted ya lo descubrió, pero me llama la atención que aparece la frase allí, heredar la tierra. Quizás tiene algo que ver, aparece en el 11, en el 22 y en el 29, en estos versículos, quizás tenga algo que ver con el tema del jubileo o el abuso en el tema de los terrenos, en el tema de la tierra. Heredarás la tierra, ¿no? El versículo 1 comienza diciendo, no te enojes. El no está presente una vez más, para mostrarnos la actitud que no debemos tomar. Sin duda que el no han formado parte y forma parte de nuestra vida, y ha formado parte quizás cuando estamos en la casa de nuestros padres, ¿no? ¿Se acuerda de algunos no que su madre, su padre, su abuelo le decía? Las personas que quizás lo crió usted. Quizás en algún momento le dijeron, no toques el enchufe, no abras la heladera descalzo. Y en esta semana llegó un video en una noticia que alguien fue a un súper, abrió la heladera descalzo y allí quedó pegado a la heladera. Así que parece que en la casa de él nadie le dijo que no abriera la heladera descalzo. No te acerques a la escalera que está mojada. ¿Se acuerda? Quizás usted le dijo a su hijo en algún momento, no cruces la calle sin mirar. Y hoy le decimos a nuestros hijos, no cruces la calle mirando el celular. No te vayas a dormir sin bañarte. Me decía mi madre y hoy mi esposa me dice lo mismo. No saltes en la cama. No contestes de mala gana. ¿Se acuerda alguno de esos? Bueno, yo ya le dije el mío. Tantos no forman parte de nuestra historia, de nuestro desarrollo por la vida. El no trata de ponernos un límite para ciertas situaciones, cuidándonos del peligro, de esas situaciones difíciles que pueden venir a nuestra vida. En nuestra sociedad ocurre lo mismo. También existen muchos no para ayudarnos a vivir en una sociedad más equilibrada o más justa. O en la vida de una congregación, ¿cuántas veces tenemos que decir no a ciertas corrientes doctrinales o enseñanzas que no son para nada bíblicas? El salmista nos dice que hay 2 cosas a las que tenemos que decirle que no. Uno es el enojo, decirle no al enojo, que puede producirse en nuestra vida debido a las acciones del mal o de los malvados o de aquellas personas que están cerca nuestro. Y otra es la envidia, al mirar el avance de los que hacen el mal y avanzan y crecen. ¿Con qué injusticias tuvo que enfrentar usted esta semana? ¿Con qué injusticias se enfrentó usted en estos últimos días o en estas últimas semanas? ¿Qué cosas vinieron a la mente en este momento? ¿Qué cosas dijo usted en esta semana que vio y dijo, esto es injusto, esto está mal? La idea que nos da el Salmo es que el hijo o la hija de Dios no deben inquietarse por los que hacen injusticias y por los que prosperan en sus caminos haciendo el mal, debido a que el fin de ellos es indeseable y a Dios nada se le escapa. ¿Cuántas injusticias quizás vimos en estas últimas semanas? ¿Cuántas situaciones difíciles? Y a veces nos olvidamos que Dios está ahí también, viendo la injusticia. Aunque es difícil para nosotros como humanos y quisiéramos hacer justicia por mano propia, a veces nos olvidamos que a Dios nada se le escapa. El consejo aquí es, no te enojes. La palabra original nos da la idea de no te inflames. Es la palabra original. No te hace bien. Ni a ti ni a tu entorno, dice el Salmo, ¿no? Podríamos traerlo a la versión de hoy. Puedes perder el control si te enojas, si te irritas y hacer algo indebido. Llegar a momentos de violencia. Por eso no perdamos el dominio propio o el control de nuestras acciones. No te enojes, no te irrites, no te molestes. Es allí el consejo que tenemos en este Salmo 37. Es muy difícil a veces evitar situaciones que nos llevan al enojo. Muchas veces en el tránsito le he dicho a mis hijas, si papá no fuera cristiano, otra sería la historia. Así que uno deja pasar una cantidad de situaciones en el tránsito, en la calle, y se lo digo a mis hijas, si papá no fuera cristiano,
otra sería la historia, ¿no? Y seguimos en el tránsito, ¿no? Pero uno reconoce todas esas situaciones que viven en el tránsito. Por eso tenemos que estar atentos al proceder, cómo nos comportamos, cómo estamos viviendo delante de Dios. Ser conscientes de esto es tener en mente que Dios es justo, es soberano y todopoderoso. Él nos ayuda a comprender en la situación que estamos, que no importa en lo que estemos viviendo, que podamos confiar que Él hará justicia, que Él tiene control de todo. Enojarnos en un sentido es a veces no confiar y creer en Dios. A veces nos olvidamos y queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, pero Dios tiene el control de todo. A Dios nada se le escapa. Dios tiene el control de todas las situaciones. Y muchas veces, como dice un autor por ahí, el no creer en Dios nos lleva a enojarnos. Me lleva a que yo me enojo y digo, esto no puede ser. Nos olvidamos que Dios está de lo alto observando las injusticias y que Dios está atento a todo eso. Y a su tiempo, en su hora, hará la justicia necesaria. Por eso todos sabemos que pasamos diferentes situaciones difíciles, pero Dios está atento. El versículo de Efesios, capítulo 4, 26, 27, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dios habla hoy y dice, si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día, no les den oportunidad al diablo. Y ya lo hemos comentado en otro momento, que la ciencia dice que no nos podemos ir a dormir enojados, porque nos genera cierto problema en la sangre, es lo que la ciencia está diciendo. Vio que usted se va a dormir enojado y duerme como pollo les pide, y da vuelta y vuelta, vuelta y vuelta y vuelta, ¿no? Hasta que queda prontito el otro día, ¿no? Bien, pero la Biblia nos dice que tenemos que solucionar los problemas. Como le mencioné anteriormente, la palabra está relacionada con el enojo. Tenemos que dejar nuestro enojo en manos de Dios, entender la situación, esperar que Dios acepte este tiempo y que nos pueda dar una respuesta en el momento oportuno. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Dios dará una respuesta. ¿Cómo está nuestra paciencia hoy? ¿Cómo enfrentamos las adversidades, la prueba? ¿Cómo estamos con el tema del enojo, la paciencia en nuestra vida? ¿Tenemos paciencia? Se dice que pasamos un promedio de 2 a 3 años esperando en el médico, esperando en el súper, esperando en el almacén, esperando varias cosas. Pasamos 2 a 3 años, dice alguno que se tomó el tiempo, haciendo cola, esperando, ¿no? Pero el Señor nos dice que tenemos que esperar en Él, que tenemos que confiar en Él y poner nuestra vida en sus buenas manos y no enojarnos, saber que Él tiene el control de todo. Pero cómo cuesta, ¿verdad? Cómo cuesta ese descansar en Dios, ese confiar en Dios y dejar nuestro temperamento, nuestro carácter en las buenas manos de Dios. ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo funcionamos esta semana que pasó? Quizás su esposa lo llamó, usted estaba volviendo de un día complicado en la oficina, se rompió el aire acondicionado, fue una tarde muy complicada, usted estaba volviendo a su casa, suena el celular y en lo que pudo atender en el tránsito era su esposa. No tuve tiempo, los chiquilines estuvieron muy complicados. ¿Te animás a ir al súper, comprar fideos, queso parmesano y una bolsita de galletas? Y usted dice, bueno, está bien, voy. Mira la hora, le quedan pocos minutos para que cierre el súper, volantea, se va al supermercado, llega, entra rapidito, agarra el fideo, el queso parmesano, el pan, y allí tiene su caja libre. Y usted dice, ya está, voy hacia acá. Y cuando usted va, vienen unos abuelitos con un carrito y se le meten en la fila. Y usted dice, no puede ser. La abuelita y el abuelito van muy lentos con su carro lleno, los primeros días del mes compraron, no sé si da para mucho en este país, y la abuelita lo mira a usted. Usted está a punto de saltar la valla, ir a la caja, siente que como el hombre verde que su camisa está a punto de detonar cuando mira el carrito, la abuelita se da vuelta, lo mira. ¿Quiere pasar usted que solamente lleva queso parmesano, fideos y un paquete de galletas? ¿Usted qué haría? ¿Saltaría por encima del carro o haría como todo buen cristiano? No, para nada. Pase usted y yo espero. ¿Verdad que esas cosas pasan en nuestra vida? ¿Verdad que a veces pasamos situaciones difíciles? Pero el Señor quiere probar. Cada situación que viene a nuestra vida nos prepara, nos pule. Es como el examen en el liceo. Nos prepara para diversas situaciones.
no te enojes, ni sientas envidia. El segundo consejo que aparece aquí es: no sientas envidia de los malhechores. La envidia es el deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Va más allá de solo querer tener lo que otra persona tiene. Nos pone en una situación de contraste e insatisfacción. Miro lo que tiene el otro. El Salmo aquí nos está invitando a esperar en Dios. Nos está invitando a que no nos enojemos y tampoco que nos sintamos envidia. Aquí se hace referencia a no envidiar al malvado, al que hace el mal. El malvado tiene otros valores, no conoce a Dios, el malvado no descansa en Dios y sus valores son otros. Y dice el Salmo al final de los malvados, será lo que dice el versículo 2. ¿Y qué dice? Pronto se secan como el heno, se marchitan como la hierba. Eso es lo que nos dice el Salmo 37. ¿Cuántas luchas tenemos cada día? ¿Cuántas situaciones difíciles? Pero el Señor está atento a nuestra vida, a nuestro carácter. Nos está invitando a no enojarnos, a no sentir envidia de que otros avanzan haciendo maldades. ¿Cuántas luchas tenemos cada día? ¿Cuántas situaciones difíciles? Podemos hacer una lista de aquellas situaciones que nos afectan, nos enferman, nos molestan. ¿Qué situaciones estoy enfrentando hoy en día? El Señor dice: no sientas envidia de los malhechores, de los que hacen el mal. Hay personas que no soportan ver cuando a los demás les va mejor que a ellos y se amargan, se entristecen. Pero el Señor dice: no prestes atención a esto. El no estar satisfecho. Yo soy el que está contigo cada día. Hay un autor que dice: es más fácil llorar con el que llora que reír con el que le va bien. Dice un autor por ahí. Es más fácil llorar con el que llora que reír con el que le va bien. Muchas veces sentimos compasión por aquel que está en una situación difícil, pero aquel que avanza, que crece, a veces nos molesta un poquito. A mis 50 años, soy un convencido que la oportunidad de mejorar llega para todos. La oportunidad de mejorar llega para todos. El problema, ¿sabe cuál es de la oportunidad? Que la oportunidad viene con un reloj que suena a las 6:30 de la mañana. Que la oportunidad nos implica compromiso y esfuerzo y horas de trabajo y estudio. La oportunidad llega, pero nos lleva muchas veces a que el despertador suene 6:30 de la mañana, a que tomemos un compromiso con nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro estudio. La diferencia es que muchas veces no hacemos bien nuestro trabajo. Y recuerdo haber visto muchas oportunidades para muchas personas, pero como eran responsables, vimos pasar esas oportunidades. No sientas envidia. Hoy le voy a proponer para usted y para mí tener una envidia sana, si la hay, no sé si la hay, usted me dice después, pero le voy a proponer una envidia sana. Llegue en hora todos los días a su trabajo. Voy a llegar en hora todos los días a mi trabajo. Mejore cada día su compromiso como lo hacen otros. Mejore su compromiso con mi esposa, con mis hijos, con mi trabajo, con mis estudios. Capacítese para seguir mejorando. Yo también me voy a capacitar. Yo voy a llegar en hora. Yo me voy a comprometer con esta responsabilidad. Si otros se congregan 2 veces al mes, yo me voy a congregar 4 veces al mes. Voy a ser mejor que este hermano. Sí. Si el hermano lee 2 versículos, yo voy a leer un capítulo entero. Si otros no van a la escuela dominical, yo voy a ir a la escuela dominical. Una envidia sana para que mejoremos. Por eso el Hijo de Dios tiene caminos establecidos y puestos por Dios. Dios está trabajando en nuestro ser, en nuestra vida interior. La verdadera riqueza y seguridad está en Dios. No está para que nos conformemos en lo que el medio ofrece. Por eso Dios nos ha dado dones, capacidades, y Dios desea que mejoremos en todas las áreas de la vida. Es una forma de mostrar que estamos confiando en Dios. Dios nos ha marcado un camino a usted y a mí, y Dios está trabajando en ese camino. Está trabajando cada día y está atento a nuestro camino. Por eso Dios quiere que, en vez de envidiar, en vez de trabajar con nuestro carácter, Dios quiere trabajar, quiere formar nuestra vida espiritual. Por eso esforcémonos cada día en ser mejores. Tenemos que esforzarnos y ser mejores y asumir los compromisos. El tercer consejo que tenemos aquí es: confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra y mantente fiel.
Confianza es esperar firmemente, es una esperanza firme que se tiene en una cosa o en una persona. Y nosotros tenemos esa confianza plenamente en Dios. Estamos establecidos en Él, que Dios tiene cuidado sobre mi vida. Es el estar firme en Dios, el tener esperanza que Dios guiará mi tiempo, mi vida y mi vida de familia. Cuando la confianza en Dios no es plena, aparecen los gigantes de la inseguridad, el miedo y los temores. Por eso la vida del cristiano tiene mucho por delante. Tiene que descansar en Dios, en las promesas de su palabra, en las promesas que Dios nos ha dado, no en nuestros propios pensamientos. Podemos disfrutar de la vida dada por Dios, que a los que confían en Él. Por eso cuando enfrentamos muchas situaciones, a veces la falta de fe, es saber que en esta situación que estoy viviendo, Dios tiene el control, Dios tiene la seguridad. Proverbios capítulo 3, del 5 al 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No podemos confiar en alguien que no conocemos, pero sí podemos confiar en Dios. Por eso qué importante que es detenernos en el estudio bíblico. Y algo que va a decir este versículo es: no nos cansemos de hacer el bien. Tenemos que hacer el bien, dice. Tenemos que hacer el bien, y esto nos recuerda a Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El cuarto consejo, y el tiempo va corriendo: ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. ¿Dónde está su deleite? Su alegría, su esperanza, su gozo, el placer de cada día, quizás detrás de una vidriera, de un monitor, de un viaje, de un crucero. ¿Dónde está su gozo? ¿Dónde está su alegría? La alegría de un regalo es pasajero. Todos hemos recibido regalos, pero sabemos que es pasajero. Pero deleitarnos en Dios no depende de la situación que estamos viviendo. El amar y deleitarse en Dios es cada día, el buscar a Dios cada día. Es permitir que Dios trabaje en nuestra vida, en lo profundo de nuestro ser. El gozo y la esperanza que tenemos en Dios cada día. Ese es el gozo que el Señor trae. La idea original es suave o flexible, la palabra que aparece aquí, ama al Señor. Y es la oportunidad que tenemos que Dios trabaje en nuestra vida como lo hace el alfarero y permitir que Dios esté trabajando. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá los deseos más profundos. Pero ama al Señor sobre todas las cosas, es el consejo bíblico. Deleítate en Dios, es disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas y permitirle a Dios que haga los cambios necesarios. Permita que Dios trabaje y haga los cambios en su vida. Permita que Dios trabaje, que haga los cambios. Cuando trabajábamos en el taller mecánico, una regla que teníamos era que cuando alguien traía el auto, le pedíamos al dueño del auto que se corriera y nos dejara trabajar. Así que si no se corría, venía el jefe, lo invitaba con un café y lo sacábamos cerca del auto. Porque muchas veces venía el cliente, se paraba, abríamos el capó, decía: ¿y por qué hace eso? ¿Y por qué hace aquello? No estoy de acuerdo. A veces puede pasar lo mismo con nuestra vida. Dios empieza a hacer los cambios, empezamos: no estoy de acuerdo, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esta prueba? Pero no estoy de acuerdo. Muchas veces podemos funcionar de esta manera y no dejar que Dios realice los cambios. Si Dios quiere que trabajemos la paciencia, nos va a poner un jefe complicado. Algo que esté a nuestro lado, algo que nos ayude a pulir. ¿Qué es lo que Dios está trabajando? ¿Cuáles son las áreas que hoy necesitamos que Dios trabaje? El quinto y último consejo es: pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Creo que es un versículo fantástico. Pon tu vida en las manos del Señor significa me encomiendo a Dios. Y esto significa entregarse, confiar en el amparo de Dios y su protección de cada día. En Dios hay seguridad. Entregarse, confiar y descansar en Dios. En otras palabras, encomiendo mi vida significa poner todo lo que soy y todo lo que tengo en manos de Dios. Es poner mi reloj, mi auto, mi billetera en manos de Dios. Es confiar plenamente que Dios tiene el control de todas las áreas de mi vida. Y allí tenemos la verdadera seguridad. Encomienda a Dios tu camino. Mi vida, mi familia, mi trabajo,
mis estudios y posesiones. Este ha sido el versículo desde que me convertí, que me ha acompañado en todos estos años. Y es un versículo hermoso. Encomendar al Señor nuestra vida es confiar y creer en Él, que Dios tiene cuidado de todas las áreas de la vida. El saber que Dios está atento a nuestras necesidades. El Salmo 55, versículo 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. O Filipenses capítulo 6, versículos 6 y 7, versículo 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El Señor está atento, nada se le escapa. Mientras escribía esto, recordaba que en cierta ocasión, ya hace muchos años, y de esto tenemos muchas historias, mi madre en el interior del país necesitaba una lavarropa. Y dijimos con Claudia, ¿de dónde sacamos el dinero para comprar una lavarropa? Bueno, pero había que conseguir y hacer los trámites y enviarle una lavarropa. Sonó el teléfono y allí apareció un hermano que decía, Gustavo, tengo una lavarropa nuevita y no sé qué hacer con ella. Dijimos, bueno, mirá, le planteé la situación y dice, bueno, y te la llevo a Tres Cruces. Así que aquel hermano no solamente puso la lavarropa, sino también su camioneta. Pero había que pagar el envío. En aquel momento eran 750 pesos y no habían 750 pesos. Salimos con Claudia a hacer un mandado y de golpe vimos un papel en el piso. Abrimos el papel y ¿cuánto había? 750 pesos y la lavarropa se fue de viaje. No estoy diciendo que todo vamos a hacer así, usted va a pedir el plasma de 75 y va a salir a la vereda de su casa, pero estoy diciendo que Dios está atento a nuestras necesidades. Allí un hermano mandaba algo similar y sí, Dios está atento a nuestras necesidades. A Dios nada se le escapa. Descansemos en Dios, aprendamos a descansar en Dios. Por eso el Salmo 37, y voy resumiendo, nos dice, no te enojes, no te preocupes. Dios tiene el control. ¿Cuántas injusticias, cuántas necesidades? No te preocupes, descansa en Dios. Dios está atento, no te enojes. No tengas envidias de lo que hacen lo malo. ¿Cuántas situaciones en nuestra sociedad? Dios no pestañea. Dios está atento a esas necesidades y ve todo lo que está pasando a tu alrededor. Confía en Dios, descansa en Dios, Él es tu proveedor. Ama al Señor y deleítate en Él. Encomienda a Dios tu camino y confía en Él. Por eso le invito ahora a tomar unos segundos y pensar, ¿Dios es su proveedor? ¿Puedo estar tranquilo que Dios va a proveer todo lo necesario para mí y mi familia? ¿Que va a estar atento? ¿Puedo tener esa seguridad? ¿Puedo evaluar con confianza que sí, que el Señor va a estar ahí? ¿Tiene esa tranquilidad? Bueno, yo tengo esa tranquilidad. Y sé que esa tranquilidad luchan con miedos, temores e inseguridades. Pero es el Señor que está cada día. Por eso tenemos que confiar y esperar en Dios siempre. Y saber que Él va a abrir la puerta, va a enviar una respuesta y una solución para cada situación que tengamos por delante. El secreto de estos 5 versículos está en el 5. Encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Quizás de la forma que no esperamos, pero Dios va a abrir la puerta. Comenzó a llover, no por aquí, que buena faltaría, pero cuenta una historia que empezó a llover y el río creció. Y el río comenzó a crecer y empezó a tapar las casas. Un vecino tomó un bote y empezó a sacar a la gente que vivía pegado al río. Pero había un cristiano en ese lugar. Así que primero se subió a un banco, después se subió al ropero y luego terminó subiéndose a la casa y gritaba a todos, el Señor vendrá a buscarme, el Señor vendrá a ayudarme. Mientras tanto el río creció y su vecino Alberto iba y venía con el bote y decía, vamos, vamos, que lo llevo. No, el Señor vendrá a ayudarme, el Señor vendrá a ayudarme. Hasta que el vecino Alberto le dijo, este es mi último viaje. Si usted no se sube, no va a poder salir. El Señor vendrá a ayudarme. El bote se fue, el río creció y aquel cristiano se fue con el Señor. Cuando llegó al cielo, porque se murió, llegó muy enojado. Confié en tus promesas, cada día te buscaba en oración, estuve confiando que tú me ibas a venir a rescatar.
Así que el Señor le dijo, a ver, déjame ver el archivo. Buscó. Dijo, el que estaba al lado del río, sí. Y yo clamé para que me vinieras a buscar. ¿Y yo qué hice? Le dijo el Señor, te mandé el bote. Muchas veces, el Señor da respuestas que a veces no nos damos cuenta. Pero el Señor está atento y buscará muchas maneras para atender nuestras necesidades. Por eso tenemos que estar atentos, como en este caso. Dios puede usar y enviarnos un bote y alguien que nos quiere ayudar, y es enviado del Señor. Que podamos en este tiempo confiar y esperar en los tiempos de Dios y saber que Él está atento a todas nuestras necesidades. Confiemos y esperemos en Dios para seguir transitando. Palabras de David, que dijo, joven fui y he envejecido. Y nos da todos estos consejos para que podamos seguir confiando en el Señor. Vamos a orar y nos preparamos para la cena del Señor. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Gracias que cada día, Señor, podemos descansar y estar seguros que tú vas a proveer lo necesario. Que toda situación difícil, Señor, tú tienes el control. Que ante las injusticias de la vida, ante tantas situaciones que no entendemos, tú estás atento y tú orarás. En esta hora dejamos tu palabra, Señor, agradecidos que nos hablas cada día. Y oramos agradecidos también por este tiempo que podemos partir el pan, Señor, y tomar la copa. Gracias por los hermanos que van a administrar, que van a repartir. Y gracias por cada hermano y hermana que en este tiempo, Señor, está conectado por Zoom. Que tú los bendigas, que bendigas a los hermanos que están aquí presentes. Oramos agradecidos, Señor, dándote gracias. Y ahora, Señor, en este tiempo, te reconocemos, Señor, y gracias por haber entregado tu vida, Señor. Y ahora oramos en tu nombre, Señor, dándote gracias. Amén.